Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante conocido. Muchas veces hemos oído que después de la vida sigue. También hemos oído que hay vida después de la vida. Sin embargo, yo recuerdo siempre a todos mis hermanos que ambas expresiones, si bien es cuestión de palabras, no son propiamente pensamientos espíritas. Los espíritus nos indican siempre la misma cuestión: la vida continúa. No dicen que haya vida después de la vida, no, ellos dicen que la vida más allá de la tumba continúa, empleando un verbo que es el continuar. Continuar en nuestro idioma, en el castellano, significa retomar una labor justo en el punto en el que la habíamos dejado, ni antes ni después, justo en el punto exacto en que la habíamos dejado. Y esto es esencialmente así. Cuando desencarnamos, dejamos nada más en este mundo, en esta vida física, dejamos en la tumba lo que es el cuerpo físico. Sin embargo, el espíritu, acompañado del periespíritu, vuelve para el mundo espiritual y allí continúa los aprendizajes, continúa la evolución. Todos encontramos después de la tumba, en virtud de esto, con el mismo lugar, las mismas personas. Nos encontramos todos en el mismo lugar. Hay un cielo, hay un infierno, tal y como nos habían indicado. Volvemos otra vez de nuevo al verbo continuar. La vida continúa. Y continúa indica que vamos a seguir la vida donde la habíamos dejado y con las personas, con los espíritus reencarnados con los que solíamos caminar. Ocurre muchas veces en esto. Tres grandes grupos existen, por así decirlo, hay muchos más, cada caso es único y recibe su tratamiento en consecuencia a sus méritos. Pero vamos a hablar de tres grandes grupos en general. El grupo menos numeroso, por desgracia, en nuestro mundo, es el grupo de las almas que durante la reencarnación, durante la vida, han seguido el recto caminar y la ley de Dios, con sus fallos, con sus errores, pero no errores que los incriminaban demasiado, sino faltas, pero almas que no han dejado nunca el recto caminar. Estos son la tribu de los menos numerosos, por desgracia, como digo, para nosotros. No podemos olvidarnos que las almas adscritas a la tierra, encarnadas o desencarnadas, somos almas todavía muy criminales. Por lo tanto, por eso nos adscribimos a mundos de pruebas y expiaciones. El otro gran grupo es el de los que han violado la ley de Dios por sistema. Su vida ha sido un continuo y constante delinquir la ley de Dios, teniendo en cuenta que en nada creían y en todo caso creían que después de la muerte no había nada. Por ello, en virtud de ese axioma, satisfaciendo muchas veces pasiones, otras veces el poder, el dinero, la fama,
no tuvieron inconveniente en incriminarse, en caer en acciones criminales. Bueno, no tuvimos, porque todos hemos y pasamos por ahí. Esos seres, esos hermanos, esas hermanas, encuentran en el más allá las mismas personas a las que se adscribían en vida, es decir, los mismos compañeros, o sea, criminales desencarnados, a los cuales también ya estaban unidos en vida, porque no podemos olvidarnos de la ley de la sintonía. Es una ley universal, en virtud de la cual en vida nos unimos a aquellos mismos seres desencarnados que comulgan, que están en comunión con nuestros pensamientos. Esos seres, como digo, que ya en vida se hacían acompañar por criminales, puesto que ellos eran unos criminales y como tal reaccionaban, van a estar en el más allá, en el mismo lugar que tienen destinada la espiritualidad para las almas endeudadas con la ley de Dios. Hay distintas vibraciones, en distintas camadas, por así decirlo, vibratorias, dentro de los criminales. Podemos encontrarnos entre ellos el Valle de los Suicidas, un lugar harto conocido por la espiritualidad, por todas aquellas personas que algo estudian en la espiritualidad. También, como no, otros lugares como el umbral bajo, en el cual están, y en el medio umbral también, aquellas criaturas que se han endeudado con la ley del Eterno en distintos grados. Distinto lugar del Valle de los Suicidas, pero también lugar de sufrimiento. Igualar este lugar al infierno que muchos hermanos nuestros proclaman sería entrar en un terreno muy peligroso. Si preguntásemos a un católico, a un protestante, a un evangelista, a otras religiones, sobre el carácter del infierno, veremos que se trata de un lugar al que el que cae en él no tiene posibilidad alguna de salir, aunque se arrepienta, da igual. Y en él los conocidos secuaces de Satanás o del demonio agitan al parecer un fuego eterno que los consume, en el cual arden, a través de ese fuego arden día y noche, sin que nunca ese fuego llegue a consumirlos. Esta creencia, queridos hermanos, tiene hecho mucho más mal que bien. La criatura humana, cuando crece en los terrenos de la razón, desecha semejante idea. Sabe que no existe sustancia alguna en nuestro mundo, en el mundo conocido, que arda eternamente sin nunca llegar a consumirse. No hay ninguna sustancia aquí en nuestro mundo, difícilmente puede haberla en otro, puesto que nuestro mundo también forma parte del universo. Entonces, la criatura ocurre que cae en la incredulidad y dice, según me han mentido en esto, también me están mintiendo en el resto. Con lo cual se convierte, como yo les llamo a veces, en unos ateos por necesidad. No porque ellos quieran serlo, sino porque, demostrado una incongruencia conforme a la ciencia demuestra, intuyen o creen que todo el resto que explican las religiones es también un engaño, una mentira, un embuste. Yo, queridos hermanos, no juzgo a nadie, solamente
entiendo que es un error de estos hermanos. Es un error el no pararse a pensar que, si bien en eso han podido mentir, en la existencia de un Dios y en la existencia indubitada de Jesús, no tiene nada que ver con las religiones. Dios todavía no se ha vendido a ninguna religión ni a ningún hombre, puesto que no tiene necesidad. Entonces, la verdad absoluta no la tiene ninguna religión ni ninguna filosofía. Todas manifiestan una parte de verdad. El problema está en el orgullo y en la vanidad del hombre, que ha puesto en boca de Dios ideas, situaciones y lugares que no existen. En todo caso, que nunca Dios dijo que existían. Dios ha hecho 3 revelaciones a los hombres: los 10 mandamientos. La venida de Jesús ha generado un gran avance en la humanidad, porque nos ha hecho entender las leyes del amor universal. El amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y por último, la tercera revelación, que conocemos con el nombre del espiritismo. Algunas otras personas le llaman la religión de los espíritus. Bien, esto es lo de menos. El caso es que el espiritismo ha venido a recordar todo lo que Jesús había dicho y a darle el verdadero sentido que algunas religiones o credos fueron desforcando y quitando, de modo que el cristianismo que nos ha llegado, que nos han legado, no es aquel cristianismo puro en esencia que vivieron los apóstoles junto al maestro de Galilea, sino una burda, voy a decir, imitación de lo que en realidad el maestro dijo y obró. De este modo, también hay otra tribu dentro de estos mismos que constituyen los que, ante este razonamiento que hemos hecho, por ejemplo, del infierno, lo que hacen es tener una fe ciega. Son los fanáticos, que nada se preguntan. Entonces pasan a pensar que su fe, cualesquiera que ésta sea, el credo religioso al que se ascriben, es el único que tiene la verdad, y ven en todos los demás hermanos unos enemigos. No hay un término medio. O estás con ellos o estás contra ellos, en franca contraposición con las leyes de Dios, que indican que el primer deber es amar a Dios sobre cualquier cosa, y luego amar a los hermanos como a nosotros mismos. Y Jesús fue más allá y nos dijo: no haciendo a los demás ninguna cosa que nosotros no desearíamos que los demás hiciesen con nosotros. Perfectamente explicada la ley de Dios. Es más, Jesús añadió hace aproximadamente 2000 años que en eso estaba toda la ley y los profetas, en el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Junto a esa clase de criminales que llegan a matar, que llegan a hacer sufrir a sus hermanos, a despreciarlos, a calumniarlos en nombre de Dios, que es un crimen, también existe otra tribu en medio de ese pequeño número de almas que van rectas y de las otras almas que van torcidas por caer en el crimen de distintas maneras. Existe otro grupo en medio que yo les llamo los espíritus neutros, que ni bien ni mal, ellos lo único que les importa, para nada les interesa la espiritualidad, lo que hay más allá de la tumba, no les interesa en absoluto. A ellos lo único que les interesa es vivir bien, estar en la tierra y gozar de una situación favorable social y económica y tener los menos problemas posibles, y de lo demás no quieren saber nada. Se les distingue perfectamente porque no llevan la contraria nunca.
siempre dan la razón, pero luego miras para su vida y nada hacen de lo que dijeron, a nada se comprometen, con ninguna idea se comprometen, solo con el vivir bien. A veces es tan terrible que, como yo ya he reflexionado en más de una ocasión, son esos seres que son capaces de aprovechar a la vez el agua en el huerto y el sol en la era, sin que suelten ninguna de las dos cosas. No se definen ni por el sol o por el agua, no. Sacan lo mejor de cada situación, en definitiva, sin comprometerse con nada ni con nadie. Solo les preocupa la vida material. Estos seres, estas tres clases de seres que hemos establecido, lógicamente no van a parar al mismo lugar. La vida continúa. El que siguió más o menos con rectitud, aunque con fallos, la ley de Dios, el que no se empeñó, se endeudó grandemente con la ley de Dios, sino que la siguió e incluso porfió consigo mismo y llevó trabajo consigo mismo para deshacerse de todas las inferioridades que tenía. Estos seres, lógicamente, son almas bienaventuradas. Por lo tanto, no son dejados entre los hombres. Vienen, debido a su merecimiento, normalmente, cuando llega el momento de desencarnar, viene un equipo espiritual que viene exclusivamente para recogerlos a esas almas. Los equipos espirituales de los que tenemos conocimiento es a través de los libros de André Luis Distado Sachiko, que ninguna duda nos ofrecen en cuanto a verosimilitud, puesto que no se halla en ellos ninguna contradicción con la codificación kardecista, que es nuestro guía, nuestra brújula. La brújula nuestra de los espíritas es la codificación kardecista. Y ninguna contradicción hallamos frente a todo lo que se asevera en la codificación. Por ello, los debemos de tener por válidos, como es lógico y natural. En esos equipos espirituales están formados normalmente los que conocemos, ya digo, puede que haya, no serán los únicos, evidentemente. Yo hablo de los que hemos tenido conocimiento. Están formados por 2 o 3 aprendices y un instructor. Vienen a practicar lo que estudian en la colonia espiritual, en los institutos de enseñanza que allí hay para los seres que llegan a esos lugares, a la colonia espiritual. Y ahí vienen con la misión de recoger a 4 o 5 espíritus, no más. No tenemos conocimiento también de más número, solamente de 4 o 5 espíritus que desencarnan en el mismo día o días similares, días consecutivos, y no tienen entre ellos en principio relación alguna. No hay una relación entre ellos, ni tampoco en cuanto al tipo de vida que llevaron o al credo que profesaban, sí en cuanto a cómo dirigieron sus pasos en la vida. Y es que esos seres, con independencia de las creencias o de los credos a los que se adscribían, todos en ellos manifiestan una dirección hacia el blanco, que es Dios nuestro Padre, y la única puerta que tenemos hacia Él es Jesús. Entonces son personas que son hermanos, espíritus, como se les quiera llamar, que han tratado de seguir amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lógicamente han tenido sus fallos. De ser perfectos solo Dios lo es, y no son espíritus puros, evidentemente, pero su tónica ha sido esa. Esos seres son recogidos y llevados automáticamente a la colonia espiritual, sin que procurando aminorarles todo sufrimiento, salvo aquellos que por su especial tozudez e ignorancia
tengan que pasar. Porque, claro, ahí muchas veces, aunque haya espíritus que estén a nuestro lado invitándonos a acompañarles, sin abrazarnos al dolor que queda en nuestros seres familiares queridos que quedan en la tierra, pues nosotros tenemos el libre arbitrio. Entonces, a veces, a pesar de los consejos que nos dan los hermanos espirituales en este sentido, pues nosotros a veces nos aferramos por nuestra tozudez a los familiares que quedan, y eso produce en nosotros un determinado dolor, y ese dolor no nos lo pueden evitar, puesto que nosotros somos los primeros empeñados en aferrarnos a una situación que ya no nos corresponde. Pero con todo no nos dejan porque no los dejan, mejor dicho, porque han merecido ese amparo, y esa especie de tozudez final, la espiritualidad y Dios lo consideran como un mal menor frente al gran bien que han desarrollado en la tierra durante su estancia. Por eso son ayudados. Aquellos otros hermanos que cayeron en las redes del crimen y delinquieron y violaron la ley de Dios, se quedan en el umbral temporalmente, unos más tiempo, otros menos, esto depende de cada uno, en tanto y cuanto no se arrepientan y no observen el mal que han hecho. Y una vez arrepentidos de corazón, son ayudados y son conducidos según su merecimiento a las colonias espirituales, o en su caso a las casas transitorias. Esto ya depende del merecimiento del espíritu, pero en todo caso todos son ayudados, absolutamente todos, desde que manifiesten sinceros sentimientos de arrepentimiento. A Dios no se le engaña. Ellos, los hermanos espirituales de las colonias, saben perfectamente cuando un espíritu está arrepentido y cuando lo único que quiere es que se le saque de esa situación. Y de esa situación no va a ser sacado sino frente al arrepentimiento sincero. En definitiva, no es ningún infierno, sino es como si el espíritu repasase todo lo que hizo en la vida y ahí ve cómo desperdició su vida entera y cómo se endeudó terriblemente. Y eso causa, lógicamente, un sufrimiento. Y debemos decir que, conforme nos indican los hermanos espirituales, cuanto más conocimientos tiene un espíritu, aunque sea científicos, que no espirituales, me estoy refiriendo a los científicos, más afligido, más aflictivo le resulta el sufrimiento, porque comprende cuánto ha errado. Comprende que vino a rescatar situaciones del pasado, y no solo no la rescató, sino que se endeudó nuevamente. Entonces, cuanto más conocimiento tiene el espíritu, más consciente es de esa situación y más afligido se muestra. Por eso muchos espíritus en el pasado muchos médiums relataban el estado de sufrimiento de esos seres, comparándolo tal vez con ese infierno que luego las religiones aprovecharon para establecer como un castigo para los espíritus. Realmente no era eso. Esos médiums no sabían cómo expresar el tamaño sufrimiento de esos seres, y tal vez, esto es una idea mía, esto no lo he leído en ninguna cosa espírita, esto es una reflexión mía. Tal vez esos médiums no hallaron ninguna situación análoga de sufrimiento en la tierra, más que un continuo fuego, porque las quemaduras nos duelen terriblemente. Bástese que nos salte un pelín de aceite caliente en un dedo y nos morimos del dolor. Imagínense un fuego que está consumiendo nuestro cuerpo continuamente, y sin llegar a consumirse del todo jamás. Entonces, probablemente ellos compararon ese dolor tan tremendo que el alma tenía por haber errado, consciente de sus errores,
con ese dolor tan grande que podía tener alguien si viviese esa situación, que no es posible. Hoy sabemos que no hay un cuerpo que esté quemándose eternamente sin consumirse nunca, esto no, pero yo creo que es una situación hipotética con que definieron los médiums o los espíritus que se comunicaban con esos médiums para definir el tremendo dolor del alma que, consciente de sus errores, ve los abismos que para él mismo se creó, y sabe que tiene que bajar al fondo de los mismos para rescatar el dolor que sembró, sabe que tiene que volver entre todos aquellos a quienes hizo infelices, a quienes hizo sufrir, sabe que tiene que, en definitiva, rescatar cada uno de los débitos, porque es que ni una sola hoja se mueve en el universo sin permiso de Dios nuestro Padre, y ninguna acción nuestra, tanto buena como mala, queda sin su correspondiente consecuencia. Las leyes, Dios no castiga ni premia, pero las leyes de Dios son inmutables e implacables, en el sentido de que ninguna acción queda sin su correspondiente pago. Si es mala, si obramos mal, pues sufriremos. Si obramos bien, pues tendremos felicidad. Entonces, para que exista la felicidad, diríamos, es incomprensible que las acciones en el mal quedasen sin una consecuencia, porque en ese caso el malvado nunca tendría razones para tornarse bueno, puesto que si Dios todo le perdonase, ¿cuál la razón para venirse al bien? Ninguna. Es necesario, pues, que cada uno recibamos conforme a lo que hemos sembrado. Vemos que la vida continúa, pues, para esos dos grupos. Nos queda un tercer grupo, muy numeroso, esos que están en el centro, que no les interesa más nada que la vida presente, sus goces, sus pasiones, y ninguna otra cosa les interesa. Esos seres se instalan ellos mismos en una situación de aquellas tres regiones que veíamos que se dividía nuestro cerebro, regiones en que se divide nuestro cerebro. Aquella que se ocupa de la vida presente es el neocórtex cerebral. Entonces, quienes sabemos, también por los médicos espirituales, a través de André, que la criatura humana tiene que situar su mente en esos tres pisos, es decir, en la oración, en los ideales nobles, los lóbulos cerebrales, los lóbulos frontales, centrarse en la vida presente. No se puede huir de la vida presente y de las realizaciones, son necesarias. Y también hay que situarse en el sistema nervioso central, donde están archivadas todas nuestro pasado, a fin de ver aquellas inferioridades nuestras que, conforme a la ley de Dios, vemos, para irlas transformando en las correspondientes virtudes. Ese es el secreto del equilibrio mental, la permanencia de nuestra mente a la vez en esas tres regiones. Es decir, Dios mío, tengo este fallo, tengo que trabajar ahora mismo, aquí, ahora, para corregirlo. Dios mío, ayúdame. Ahí, el perfecto equilibrio. Humildad, reconociendo nuestros fallos, trabajo en la vida presente, situamos la mente en el neocórtex, y a la vez, sabiendo que nada somos, solicitamos la ayuda, el coraje suficiente, la fuerza necesaria a través de la oración. Estos seres, como vemos, solo sitúan su mente durante toda su vida en el neocórtex cerebral. Ellos son seres perfectos, son buenísimos, porque disfrazan todas sus faltas y las esconden como aquel que esconde sus fallas debajo de las enaguas para que no sean vistas. Cuando tenemos una gordura excesiva, nos ponemos ropa floja para que no se vean las deformidades de nuestro cuerpo.
Pues así hacemos con las deformidades de nuestra alma, las disfrazamos con la buena educación, que no es lo mismo que bondad, pero la falla subsiste, está ahí sin tratar. Y nosotros solo nos dedicamos a vivir bien, nada más que la materia nos interesa. Claro, estos hermanos les sorprende la muerte y estas hermanas en esta situación nos sorprende, si es que nosotros somos de estos espíritus, nos sorprenderá la muerte en una situación de desequilibrio, puesto que solo nos ha interesado la vida material. Entonces, desprovistos de cualquier otra información, no son seres enteramente malos, pero tampoco son seres buenos, porque son egoístas, solo les ha interesado su propio bienestar y en todo caso el bienestar de los suyos. Pero ¿quiénes son mi padre y mi madre y mis hermanos? Como decía Jesús, no podemos solo cernir nuestras buenas acciones a la esfera inmediata de nuestra familia más cercana. Es cierto que constituye nuestra primera obligación, que no podemos eludir bajo ningún pretexto, pero eso es una cosa, y que solo nos interesen los familiares consanguíneos es una otra cosa muy distinta. Entonces, ¿qué les ocurre? Pues como para ellos no ha existido más nada que la vida presente, aquí se quedan entre los vivos, sufriendo tremendamente, porque el superiespíritu está adensado de tal manera, puesto que son muy inferiores, muy materiales, está adensado de tal manera que normalmente ellos viven la ilusión de que siguen vivos y tienen los correspondientes sufrimientos, puesto que no pueden coger comida, no pueden seguir participando de los vicios con los que se entretenían, de las pasiones, etc. La situación de estos seres es eterna. No, lo hemos dicho muchas veces, solo el bien es eterno y Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Entonces llegará un momento en que serán auxiliados. ¿Cuándo? Pues lo mismo que los otros, cuando se arrepientan. Algunas veces es imposible que se arrepientan, puesto que están en desequilibrio total y absoluto. Entonces caen en la locura incluso. ¿Y qué ocurre? Pues el único remedio que queda para estos seres para estos hermanos que han caído en la locura debido al camino que han seguido, pues no queda otro camino que el de la reencarnación compulsoria, como tantas veces vemos, y entonces ahí tenemos la explicación del por qué nacen criaturas con tan y tremendas fallas a nuestro alrededor, que parecen desmentir la bondad de Dios nuestro Padre, y sin embargo no es cierto. Lo único que hacen es, nos están diciendo, en verdad, son seres que nos recuerdan que tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos y por dónde encaminamos nuestros pasos, porque la ley que les ha alcanzado a ellos también nos alcanza a nosotros. Es decir, la criatura humana, lejos de tener pavor y miedo y de esconder esos seres, porque hemos visto muchas veces que las familias se avergüenzan incluso de esos seres, y no es la casualidad la que los llevó a sus brazos. Cuando vivimos en una familia, imaginemos una familia que el cabeza de familia trae el pan de cada día a través del ejercicio de una delincuencia, por ejemplo el tráfico de droga o el tráfico con el sexo o de blancas o el crimen, la mafia, etcétera, cualesquiera de las múltiples formas de vida criminales que hay en nuestro mundo. Todos los que se lucran de esa forma de vida, la familia, aunque no tenga participación directa en los hechos, se está lucrando del crimen, por lo tanto son igualmente responsables, y conforme a las leyes divinas, que todo lo ven sin que nada se escape, esos mismos seres son los llamados a vivir con ellos ese infierno, entre comillas, en vida que les espera debido a las labores que están ejercitando. Y en definitiva, eso es el tema de hoy. La vida continúa. Continúa, recordemos
en donde la hemos dejado. Por eso, la importancia de tener muchísimo cuidado hacia dónde encaminamos nuestros pasos. Es fundamental hacia dónde se encaminan los pasos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dependiendo de lo que hagamos en la vida, en el más allá continuaremos haciendo lo mismo, no vamos a hacer cosas distintas. Incluso en las profesiones, tenemos muchas comunicaciones de espíritus que nos hablan de que continúan adscritos a las profesiones a que se adscribían en vida. Hombre, hay profesiones que no ha lugar. El caso de un torero, evidentemente, no va a ser. Me vengo a referir, por ejemplo, a profesionales de la sanidad. Lo hemos visto en el caso de André Luis. No pasó a ejercer de médico espiritual, porque para eso es necesario aprender, pero pasó a trabajar en la esfera de la sanidad, que era en la que se había adscrito en vida. O sea, no hay que interpretar con esto que el médico físico es lo mismo que el médico espiritual, para nada. Tiene muchísimo que aprender y tiene un largo camino, sobre todo humildad y servicio, abnegación y entrega a los demás. Cosa que a veces, por increíble que parezca, es las más difíciles asignaturas y la más difícil licenciatura del ser humano es la humildad, el espíritu de sacrificio, de abnegación y de servicio por los demás sin esperar nada a cambio. Esa es nuestra gran asignatura pendiente. Y nada más. No sé si ahora tienes alguna pregunta.